información sobre la información de las vacunas de los laboratorios, sobre la efectividad de sus vacunas de COVID, en donde unos prometen, por ejemplo, AstraZeneca, que podría durar su efectividad para toda la vida, de acuerdo a un experto en el Reino Unido. Las notas se viralizan y la gente se va cuando los medios serios los publican y puede crear esto una confusión o estamos frente a una especulación, frente a una carrera, frente a una competencia para la vacunación, frente a la venta de medicinas, frente al negocio, que también hay una parte del negocio que se ha convertido en esto, hay que decirlo. Entonces, que hablen los que saben, los especialistas, Jorge Baruch, frente a qué estamos con esto, cómo interpretarlo, Jorge, qué sentido le podemos dar a lo que ha anunciado, por ejemplo, AstraZeneca y el mismo Pfizer también en esta especie de competencia. Bueno, definitivamente son hipótesis. Recordemos que la ciencia y el conocimiento se construye a través de hipótesis, planteamientos de hipótesis. No se debería de dar a conocer este tipo de hipótesis hasta no comprobar, no tener un diseño de estudio y comprobarlo a través del método científico y obtener pues resultados confiables y validados. Pero bueno, estamos viviendo en una época sin precedentes. Realmente estamos viviendo en tiempo pues, récord todos los avances científicos. Desconocemos todavía, es muy difícil poder afirmar que una vacuna contra COVID tenga una duración pues más allá de los 2 años de vigencia, más cuando estamos hablando de que salen variantes nuevas y que estas variantes pueden evadir la respuesta inmunológica con una gran capacidad. Tal es el caso de Omicron, en donde pues la capacidad de evitar los contagios disminuye más o menos entre un 60 a un 70% que tenemos de efectividad en estos momentos para evitar contagios con una vacuna contra COVID. Afortunadamente, no para evitar la hospitalización o los casos graves y la mortalidad. Ahí se mantienen bastante bien efectivas las vacunas contra COVID que tenemos vigentes y bueno, esto nos ayuda justamente a evitar pues estos oleajes elevados en cuanto a la mortalidad, puede que no tanto en cuanto a la hospitalización, pero sí en cuanto a muertes. Entonces, por eso es que ahora estamos viendo que varios grupos de científicos a nivel mundial promueven que aparte de la vacunación, si queremos evitar contagios, necesitamos implementar las demás medidas para aumentar esa efectividad, para reducir el riesgo de contagio, porque pues también desconocemos, así como la duración de las vacunas, cuál va a ser el impacto al mediano y a largo plazo de las secuelas o de estos efectos de long COVID, que lo conocemos, el COVID prolongado, el COVID largo, que pudieran tener en las personas no vacunadas, incluso también en las personas con esquemas completos. Entonces, mientras no sepamos este tipo de situaciones, pues habrá que extremar precauciones porque pues puede estar en riesgo nuestra salud. Por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación para la población en cuanto a las vacunas entonces, doctor? Es mantenerse al pendiente de las pues de los comunicados de las instituciones de salud federal, en este caso de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Promoción y Prevención, porque ellos son los que van a normar cuántos refuerzos se requieren, cuál es el esquema de dosis recomendado por vacuna autorizada para México, y no hacer decisiones individuales con respecto a si nos ponemos 2, 3, 4 refuerzos, porque justamente la Organización Mundial de la Salud también ya se ha pronunciado a que las autoridades de cada país tienen que decidir los esquemas dependiendo de las características de su población, para preservar la seguridad de las vacunas, pero también preservar la mayor efectividad en un tiempo que pues demuestren los laboratorios. Recordemos que algunas vacunas requieren un tiempo mínimo de 5 meses para aplicar una tercera dosis en el caso de las vacunas de RNA o de algunas vacunas de vectores virales, y otras vacunas requieren alrededor de 2 meses, un mes, para aplicar un refuerzo, pero en el caso de, por ejemplo, Johnson Johnson. Entonces, va a variar y tenemos que estar al pendiente de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sí, una vacuna es más efectiva que la otra, por ejemplo, porque se puede ver como que hay unos ciudadanos de primera y otros de segunda al vacunados, o todas son iguales. Realmente todas son efectivas para evitar muertes,
y para disminuir el riesgo de complicaciones, que es como el primer objetivo a cumplir después de vacunarse. Varían mucho en cuanto a su efectividad conforme el tiempo transcurre para evitar contagios. Pero realmente está sucediendo algo similar a las vacunas de la influenza, que muy frecuentemente son bastante efectivas para evitar muertes y complicaciones, un poco menos efectivas para evitar contagios, pero bueno, ese es el objetivo de vacunarnos contra estas enfermedades respiratorias, no morir y no llegar a un hospital por COVID, por influenza. Entonces, pues mientras tengamos una vacuna a la mano disponible, pues habrá que aplicárnoslas y los refuerzos que estén recomendados también. Bien, ¿en qué etapa de la pandemia estamos? Y si cree cuánto va a durar esto, doctor, ¿cuánto es el pico de la ola o cuándo alcanzaremos el pico de la ola de Omicron? Se habla en Europa que hasta 6 semanas más, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y que prevé que el 50% de la población al menos se contagie de Omicron allá en Europa. Aquí, ¿cuál es el paralelismo que haríamos con México? Pues mira, estamos en la etapa del inicio de la cuarta ola, eso nos tiene que quedar claro. No ha pasado la pandemia, estamos en una cuarta ola de contagios muy intensa. Se ha visto que las olas por la variante Omicron son, con respecto a otras, de corta duración, un poco más acortada que las demás olas, pero de gran intensidad, o sea, son picos muy elevados que transcurren en un tiempo muy corto. Entonces, esperamos que haya muchos contagios, sobre todo, y que afecte sobre todo en muertes y hospitalizaciones a los no vacunados, entonces habrá que extremar precauciones con estos grupos, y que normalmente las olas duran alrededor de 3 meses, entonces esperemos que para finales de marzo estemos viendo ya una disminución significativa en el número de casos causados por esta variante. Hasta finales de marzo. Exactamente. A finales de marzo. Ahora, se Y puede acortar, pero bueno, eso no somos adivinos, pero bueno, podemos tener una ola más corta que pudiera estarmos hablando de que a finales de febrero estemos viendo esta reducción de casos. Pero bueno, hasta donde hemos observado en otras olas, duran alrededor de 3 meses y estamos calculando que a finales de marzo concluya esta cuarta ola. pudiera durar entre 3 meses, ese es un dato interesante. ¿Se debe declarar esto o en lo que estamos ya en el COVID como algo endémico? Es decir, más allá de pandemia, el mismo presidente de España decía, la OMS proponen, ya es un debate abierto, que se declare el COVID como una enfermedad endémica, es decir, ya que llegó para quedarse, prolongada, no de pandemias, porque pues supuestamente íbamos de salida y ahora vamos de entrada a la cuarta, luego viene la quinta y todo el año. Es decir, ¿qué podemos esperar con esto, doctor? Es muy difícil establecer estos límites en cuanto a endemicidad se refiere y los límites de una pandemia, de una epidemia. Tenemos, digamos que definiciones muy claras a qué se refiere con endemicidad y a qué se refiere con brote o una epidemia local, pero es muy pronto para poder establecer estos parámetros en el caso de COVID. Yo diría que debemos de esperar, es muy pronto en la historia natural de una enfermedad como para ya hablar de una endemicidad. Todavía la población es susceptible y es vulnerable a las complicaciones y los sistemas de salud, incluyendo el de México, es muy susceptible a la saturación de los servicios, como en otras partes del mundo se está viendo, como en la Ciudad de México, que ya llevamos 2 semanas con un crecimiento exponencial de hospitalizaciones que está afectando sobre todo a los no vacunados o con esquemas incompletos. Entonces, todavía es muy pronto para poder establecer este tipo de definiciones y ya habrá momento para poder hablar de endemicidad. Muy bien. Conclusión, doctor, ¿algo más que desees agregar? ¿Alguna recomendación para el auditorio, para los que nos escuchan? Bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas vigentes desde el inicio de la pandemia. Se agrega la vacunación, completen esquemas, refuerzos, pero también combínenlos con el uso de cubreboca en espacios públicos, la sana distancia, eviten los aforos máximos, moderen su interacción social y cuiden mucho a los niños y a los adolescentes que están por iniciar vacunación, porque pues sería muy lamentable que se contagien sin haber estado vacunados. Muy bien, gracias, doctor.
Que tengan Eh, buen día. Hasta bueno, luego. buenos días. Voy a hacer un corte, vuelvo con más información, una perspectiva internacional. También el IMSS, los protocolos que está aplicando con QR para todo lo que tiene que ver la identificación de síntomas. Ahorita con las cámaras empresariales, ¿usted ha tenido problemas? La pregunta de hoy es para incapacitarse en su empresa. ¿Le ha tenido alguna dificultad? Esto y mucho más en Proyecto Puente. Javier Pérez Fernández, director médico de los servicios de cuidados críticos en el Hospital Baptist en Miami. Una perspectiva de lo que está ocurriendo con las vacunas. Doctor, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente Sonora. Lo mejor para usted este 2022. ¿Frente a qué estamos con esta especie de especulación de carreras de vacunación entre las farmacéuticas? AstraZeneca ha dicho que podría durar su efectividad de su vacuna toda la vida. Pfizer dice otra cosa. Los expertos hablando. ¿Cuál es la recomendación y el estado de la pandemia? También una mirada desde allá, cómo se ve en el mundo, doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sí, por supuesto. En este momento, nuestro conocimiento de la enfermedad es variable, como usted sabe, y ha sido siempre cambiante de una manera u otra. Hemos tenido informaciones que han sido, pues, hasta cierto punto contradictorias en muchos aspectos. Y una de las situaciones que nos encontramos es el hecho de cuál es la inmunidad conferida a través de la vacunación. Hemos observado inicialmente, si se recuerdan, que teníamos una indicación de 2 vacunas, de 2 dosis de muchas de las vacunas, algunas de ellas con una sola dosis, como por ejemplo el caso de AstraZeneca. Sin embargo, después llegó las nuevas variantes del virus y apostamos por una tercera vacunación, lo que hemos llamado como un booster. Esto obviamente es lo que llevamos ahora en este momento. Algunas informaciones, que hasta cierto punto son de nuevo contradictorias, señalan que alguna vacunación pudiera ser más consistente y pudiera conferir una inmunidad pues más permanente. Esto es algo muy teórico y obviamente vamos a tener que estar muy pendientes a las nuevas variantes del virus que sin duda van a aparecer y que nos van a traer pues nueva información y nueva necesidad de cierta manera poner al día este tipo de recomendaciones. ¿Vienen más variantes, doctor? ¿Podemos esperar más variantes del COVID? Sin duda, sin duda, sin duda. Otra cosa es que las variantes que podamos tener pues afecten o no clínicamente. Esto es algo que pues no lo vamos a saber por ahora, pero ciertamente vienen más variantes. De hecho, ya en Francia estamos aislando algunas variantes diferentes. Se habla que en India también tienen alguna variante distinta y obviamente es un virus que ya ha demostrado la capacidad de mutar y la capacidad de producir variaciones en su material genético y por tanto es algo que sin duda va a aparecer. De nuevo, yo creo que el aspecto importante aquí es señalar que si la vacunación es efectiva, como hasta ahora parece ser, la vacunación va a proteger una enfermedad más severa y por tanto va a permitir una creación de una inmunidad que llamamos, ¿verdad?, la inmunidad de rebaño, ¿no?, la inmunidad del grupo, de la población completa, y esto es importante, pero hay que entender que hay muchas regiones del mundo donde la vacunación está a un nivel muy lento, es decir, hay países donde menos del 1% de la población está vacunados y esto es, de hecho, afecta a gran parte de la población del mundo y es lo peligroso. ¿Qué tan fuertes son esas variantes que pudieran venir, doctor? Pues va a depender mucho, va a ser, y voy a usar la redundancia, va a ser variable, ¿verdad? Y va a depender mucho del tipo de variación que encontremos en el material genético. Hasta ahora, pues hemos encontrado que la última variante que nos afecta, que es la variante Omicron, parece tener un grado de severidad menos importante que las anteriores, pero también yo creo que hay que señalar que esto puede deberse al hecho de que la mayor parte de las personas en nuestros territorios, ¿verdad?, están vacunados. Y esto puede ser la razón por la que esto está ocurriendo. Así que es importante siempre estar muy atentos a las recomendaciones y a lo que vamos encontrando en una enfermedad que es hasta ahora desconocida y que vamos conociendo día a día algo más. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces que tenemos que seguir ahorita, doctor? Porque esta ola, ¿cuánto se prevé que dure allá en Estados Unidos? Europa dice 6 semanas. Me acaba de decir ahorita el vocero del COVID en la UNAM que puede ser o a finales de marzo o a finales de febrero, dependiendo del comportamiento. Estamos hablando de 6 a 8 semanas. Entonces, bueno, no, de hecho serían hasta 10 semanas más, si tomamos en cuenta que estamos a la mitad del mes casi.
es decir, 2, 4, 6, hasta 10 semanas más. ¿Cuál es el pulso de Estados Unidos de cuánto puede durar esta cuarta ola en la que estamos? Sí, esto es importante señalar porque estamos viendo un tipo de desarrollo clínico un poco diferente a las anteriores oleadas, ¿verdad? En gran parte puede deberse de nuevo al hecho de la vacunación. O sea, estamos observando que las personas vacunadas tienden a enfermarse un poquito más tarde desde el punto de vista hospitalario. Entonces, como siempre hablamos, tenemos dos variantes, la ocupación hospitalaria y por el grado de infección. En Europa todavía estamos observando un aumento en el grado de infección. En Estados Unidos esto está claramente ocurriendo. No hemos llegado todavía a lo que llamamos al pico máximo de infectividad. Y por tanto, se sigue transmitiendo la enfermedad a alta velocidad y a alta cantidad. Mientras esto ocurra, hemos de esperar 2 a 3 semanas, lo que llamamos, ¿verdad?, el seguimiento de las personas que van a ser hospitalizadas o que van a acabar en las unidades de cuidados intensivos. Y esto es preocupante. Entonces, como usted bien dice, estamos probablemente contemplando un periodo de entre 6 a 8 semanas desde ahora, quizá hasta 10 semanas, y nos podemos fácilmente entrar en el mes de marzo y probablemente incluso en el mes de abril, con todavía números hospitalarios. Bien, obviamente esperamos, de acuerdo a los datos obtenidos en donde se originó esta variante, que es en Sudáfrica, pues estamos esperando que quizá en las próximas 2 a 3 semanas ya comience una estabilización en el número de infectados y empezar a bajar este número de infectados y por tanto eso se va a traducir de nuevo en un aspecto hospitalario 4 o 6 semanas más tarde. Entonces, ¿prevén que empiece a bajar en Estados Unidos o en el mundo? Esas aproximaciones que me dice usted, de 2 a 3 semanas. También el secretario de Salud nos dijo el lunes que en 2 a 3 semanas pudiera presentarse un pico, o el pico máximo, o pudiera, ¿no? Todo es hipotético, como el mismo Baruch decía también, es la ciencia, la probabilidad. Coincide con lo que usted me está diciendo. Sí, sí, y es correcto. El mundo ha tenido una cierta, o sea, cuando hablamos de la característica mundial de la pandemia, pues va por zonas y regiones. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros colegas de India, Pakistán, Bangladesh, ellos están ahora empezando a experimentar el aumento y por tanto esto va a tardar un poquito más en estas zonas, ¿no? Y entonces en Europa quizá estamos 2 o 3 semanas adelantados con respecto a los Estados Unidos y probablemente el territorio de México. Entonces, es importante observar realmente, y esto es muy variable, como bien han dicho, y no es que no queramos ser o de dar una cifra determinada, es que es muy difícil, porque como os ha dado cuenta, esto hemos hablado usted y yo incluso anteriormente, y hemos hablado de que se va a acabar y de nuevo vuelve otra oleada, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿verdad?, establecer unos criterios claros cuando hemos visto un virus que es muy variable, hemos visto nuevas mutaciones del virus y entendemos que esto va a seguir pasando, así que lamentablemente vamos a tener que sobrevivir esto por un tiempo más. ¿Debiera tratarse esto como algo endémico, doctor? Es decir, no solo pandemia con algo, con un deadline, con un tiempo, es decir, sino como hay criterios ya también de presidentes europeos diciendo, a ver, hay que tratar esto como una enfermedad endémica y que llegó para quedarse, no como una pandemia pasajera que va a pasar, es decir, valga la redundancia. Es decir, Sí, ¿debiéramos estarlo tratando sí, así ya? sí, yo creo que ciertamente desde el punto de vista científico estamos hablando de algo endémico, sin duda. El problema viene y se plantea con la definición política y financiera de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado al respecto. Yo creo que esta enfermedad todavía tiene un grado de ataque agudo, ¿verdad? Muy alto y las personas se enferman y todavía están yendo a los hospitales abundantemente y no hemos llegado a poder sobrevivir la enfermedad como ocurre con el catarro común o como ocurre con la gripe de una manera sensata. Entonces, yo sé que hay movimiento de muchos mandatarios europeos en este momento tratando de establecer que esto debe ser tratado de alguna manera o debe ser manejado como una gripe. Y yo creo que sí, obviamente es posible que vamos a llegar a ello, pero no estamos en esas circunstancias todavía y es importante. Esto yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha dado un mensaje claro y manifiesto y yo quiero establecer este mensaje también desde el punto de vista científico. En este momento hay mucha mortandad. Por ejemplo, un país como España ha reportado los números del día de ayer con 247 muertos por esta enfermedad. Eso no lo produce la gripe. Y discúlpenme, pero o sea, esto es importante. No podemos dejar ni bajar la guardia en esta enfermedad, ni podemos bajar la atención mediática. Sigue siendo una pandemia, sigue siendo un ataque agudo y, por supuesto, es una enfermedad que no se va a ir, pero no estamos en el momento de vivir con ella de manera crónica
porque sigue matando a muchos de nuestros compañeros, de muchos de nuestros colegas, a muchos de nuestros familiares, y esto es muy importante de señalar y no podemos olvidarlo. Conclusión, entonces, doctor, ¿cuál es la recomendación a que nos escuche, a los ciudadanos, a las empresas, a todos los que estamos de alguna manera informando y los que se están informando? Porque pues esto va a seguir y tampoco podemos paralizarnos y el mundo sigue, la vida continúa. Es decir, no podemos volver a, no es la solución como usted, el volver a cerrar todo tampoco. No, 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 quizá no, y efectivamente, y además yo voy a ser honesto y le voy a decir que si se recuerda, y quizá lo hablamos aquí en este medio, yo nunca estuve completamente de acuerdo en un cierre total. Nunca lo he considerado apropiado y como yo, pues muchos otros expertos, ¿verdad?, en la materia, creo que no es lo necesario. Sin embargo, hemos bajado mucho la guardia al respecto de la protección personal. Y si usted se recuerda, cuando empezamos la pandemia, todo el mundo llevaba mascarita, todo el mundo usaba gel hidrofónico para mejorar, para cuidarse las manos, para evitar el contagio, y eso ha pasado al olvido. Entonces tenemos un armamento que es la vacunación, pero lo hemos acompañado con un descuido total en la protección personal y en gran parte motivado por unas políticas que no han sido correctas. Y ahora tenemos la consecuencia de que la enfermedad pues, no se ha eliminado de la manera que deberíamos haberla eliminado. Entonces yo creo que el mensaje fuerte para la población, que es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, como personas, es protegernos personalmente. El protegernos es el usar la máscara cuando vamos a lugares públicos todavía y además el lavarnos las manos, el mantener unos distanciamientos de lo posible, el tratar de evitar las congregaciones de personas, ¿verdad? Y esto es importante. No podemos bajar la guardia porque de verdad que la enfermedad nos ha ido y estamos viendo los números, son extraordinariamente altos. Y de nuevo, cuando nos hablan de que la mortalidad de la enfermedad o el grado de ocupación hospitalaria es menor, no se equivoquen, estamos vacunados y aún así tenemos estos grados, yo creo que es preocupante. Es preocupante porque no podemos saber si viene otra mutación. Así que no podemos bajar la guardia, tenemos que vacunarnos, tenemos que mantener esta protección y estar muy atento, obviamente, a las recomendaciones de salud. Gracias, doctor Javier Pérez Fernández, director médico de Cuidados Críticos en el Hospital Baptist de Miami. Y te pido mantenernos en contactos para seguir analizando esta y otra información, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Corte y vuelvo con más información. Voy a hablar con, bueno, nos cambiaron de entrevistado, no siempre no va a ser Jorge Humberto Urbina, jefe de prestaciones médicas, va a ser otra autoridad, porque el IMSS está agilizando la atención para identificar síntomas de COVID con código QR. Ahorita todo lo que dijo ayer el gobernador, lo más importante en su conferencia de prensa, los temas de Agua Prieta, la estafa maestra, el FAOT y mucho más de lo que dijo el gobernador Alfonso Durazo. Interesante que cada semana el gobernador está dando una conferencia y está abordando todos los temas. Eso es muy importante, que esté asequible, que esté cada semana y que dure todo el sexenio así, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de abordar y que se esté no solo con redes informando, sino que el gobernador esté o se preste a estar cuestionándolo o también con los temas. Creo que es algo muy importante y por eso nosotros le vamos a presentar cada miércoles o cada que el gobernador esté informando, le vamos a hacer el resumen o le vamos a hacer la transmisión, le vamos a poner a disposición de usted para que tenga más elementos de lo que está ocurriendo y voy a hablar con las cámaras empresariales respecto a la incapacidad laboral. ¿Usted ha tenido problemas para incapacitarse, para tramitar la incapacidad, para faltar en los trabajos, para las ausencias? Voy a ver cómo está este diagnóstico con las cámaras empresariales aquí en Proyecto Puente. Es parte de la pregunta de hoy. Volvemos aquí.